Cuando llegó el COVID, pues ya no había prácticamente nada. Había un silencio, ¿verdad? Y me recordaba que cuando le atribuían a la frase, ¿verdad?, de que donde empieza la carne asada termina la cultura, ¿verdad? Entonces siempre decía, no, hombre, ¿cómo pueden decir esto si Monterrey es una ciudad tan pujante en cuanto a lo cultural, ¿no? Tiene tantos artistas, realmente tiene muchísimo talento, ¿verdad? Pero ahora en la época de COVID, ¿verdad? Digo, híjole, ¿dónde están los artistas? ¿Dónde está este movimiento? ¿Verdad? ¿Cómo se pudo aplastar tan? Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, de las artes y de la ciencia. Y justamente nos acompaña hoy un hombre que pues es científico, es artista, es educador, es promotor, bueno, en fin, es multidisciplinario, es diplomático también, y estoy muy contento de recibir a Ratko Tychapsky. Ratko, bienvenido. Gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Hay mucho que platicar contigo. Te doy la bienvenida y te invito para que nos platiques de ti. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? No, hay mucho que platicar. Bueno, mira. Seguramente haremos varios programas. Yo llegué a México hace 35 años, ¿no? Llegué de Checoslovaquia, casado con mexicana, y llegué primero a la capital, como la mayoría de los extranjeros cuando llegan ahí, ¿verdad? Sí. Y empecé a dar clases en la UNAM, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Pues ahí era una escuela grande, ¿verdad? Y empecé con clases por contrato, que era casi, haz de cuenta, casi como un favor para que diera unas pocas horas, ¿verdad? Pero al rato los que me introdujeron ahí, ¿verdad?, se dieron cuenta que mis salones se llenaban, ¿verdad? Se llenaban tanto que yo tenía que cerrar el salón, ¿verdad?, para que no entraran más personas porque no cabían más. Como la selección del maestro ahí era, digamos, opción del alumno, ¿verdad? El alumno escogía con qué maestro iba a estudiar. Y entonces sucedió, ¿verdad?, que daba una clase que nadie quería dar, que era la clase de solfeo, que es muy aburrida normalmente, para aprender la teoría de la música, porque todo el mundo quisiera ya hacer la práctica y directamente escenario. Y recital. Sí, artista y viajes y todo. Y entonces yo en aquel tiempo lo hacía de una manera, una metodología diferente, hoy diríamos una metodología holística, ¿verdad?, porque traía canciones de Beatles y traía canciones de rock y hacíamos los dictados en este tipo de música, digamos, que le llegaba mucho a los jóvenes, ¿verdad? Entonces dieron mucho, entonces dijeron, ok, le vamos a dar más horas. Estamos hablando de los 80. Sí, yo llegué al 85. Y bueno, en la primera parte logré naturalizarme mexicano porque fue muy importante para mí. En aquel tiempo, Checoslovaquia, en aquel tiempo me retiró el pasaporte, ¿verdad? Entonces yo no tenía posibilidad ni siquiera de regresar a mi país. Y siempre agradecí, de hecho, sabes, es alguna cosa que tengo en el corazón, yo creo que para siempre, con esto me voy a morir, ¿verdad? De agradecimiento hacia México, porque México me dio la mano, me abrió los brazos, dijo, bueno, está bien, pasé el examen de decir la bandera y cantar el himno y todo esto, ¿verdad? Y muy orgulloso con mi papel de mexicano, ¿verdad? Hablaba un español medio mocho todavía, ¿verdad?
pero estaba muy entusiasmado, ¿verdad?, por vivir en México con todo y toda su complejidad que tiene México, porque México no es un país, es un continente, ¿no?, culturalmente hablando, ¿no? Es un mega diverso y rico en todos los sentidos, ¿no? En el 68 hubo una atleta de Checoslovaquia, Sí, Vera Čáslavská, sí. que fue muy destacada. La recuerdo aquí en México. con un mexicano, ¿no? Sí, luego además muy bella. Bella, Bueno, de hecho, son muy bellas las mujeres de tu patria. sí. Y las japonesas también. Fue muy sonado el matrimonio. Bueno, llegué a la UNAM y entonces aquí en la Monterrey había una escuela de música, en aquel tiempo la dirigía David García. Vino, me buscó y dijo, ¿no quieres venirte acá a dar clases? Aquí tenemos una facultad nueva, estamos formándola, puedes dar clases de composición, porque esa era mi especialidad. Y la gente dice, bueno, ¿qué enseña la clase de composición? ¿Verdad? Bueno, la clase de composición es como clase de arquitectura, ¿verdad? Mientras que los pianistas y los guitarristas, bueno, son digamos, los operarios de la construcción musical, ¿verdad? Y entonces el compositor es el arquitecto, el que diseña sobre qué se va a hacer. Entonces fue algo muy interesante, nos hicimos de acuerdo, vine aquí a Monterrey, me impactó en principio el calor y luego otra cosa, la que me impactó y la que me atrajo bastante, porque yo percibía que en el ambiente capitalino era un poquito ladino, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera diplomática. Y aquí era, como dicen, a lo que te truje chencha, ¿verdad? Aquí o hiciste amigo o hiciste enemigo, pero ya no había duda, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que me agradó bastante, ¿verdad? Coincidió esta parte de alma regiomontana conmigo. Y empecé a desarrollarme aquí, primero en la Facultad de Música, luego en la misma UR, ¿verdad? Y luego un tiempo dirigí la Facultad de Música hasta que desapareció, ¿verdad?, desgraciadamente. Y después difusión cultural, ¿no? Luego dirigí difusión cultural en la UR. En aquel tiempo hicimos muchísimos proyectos. Claro. Considero que fue una época dorada del desarrollo cultural de Monterrey, no solamente por la UR, sino porque coincidió todo, ¿sabes? Coincidió todo, era casi una competencia a ver quién traía cosas más nuevas y quién inventaba alguna cosa y quién colaboraba. Estamos hablando de 90 ya. Sí, ¿no? Los 90, sí. En aquel tiempo pues traíamos espectáculos en la UR de lo mejor, ¿verdad? Colaborábamos bastante con la Alianza Francesa, con el Centro Cultural Alemán, ¿verdad?, con los europeos y con todos había mucha proyección y colaborábamos bastante con los artistas plásticos. En aquel tiempo expusimos a bastantes regiomontanos, en aquel tiempo en la rectoría, en la calle Villagrán, que estaba ahí. Sí, y en diferentes espacios que no existían antes, de hecho los creamos, ¿verdad? Dijimos, bueno, aquí vamos a hacer sala de exposiciones y ahí había un momento cuando teníamos 3 o 4, ¿verdad? Luego nos trasladaron con difusión cultural a la calle Zaragoza y Espinosa, en una casona que era de los suegros de Soria, una casona con un vitral muy bonito con Cerro de la Silla, que lo reconstruimos, lo renovamos. Y ahí también se organizaban bastantes cosas. En teatros hicimos con Hernán Galindo, hicimos el espectáculo en Fundidora sobre que era un espectáculo bastante, digamos, divertido. Era una comedia dramática, ¿verdad? sobre una historia de un santo que era santo de los teatreros, sí. A quien le mandamos un saludo. Eso sí, y a todos los que participaron, porque estaban ahí toda una playa de grandes artistas, y en esto participaban los alumnos, y se hacía un caldo muy rico hasta, ¿sabes? Yo creo que caímos en un error porque pensábamos que iba a ser por siempre así.
Y lo que fluía así todo solo, ¿verdad? Parecía casi normal que había una competencia y que siempre había más cosas y siempre inventábamos cómo colaborar mejor y que otro artista podíamos traer y había pues poco presupuesto, pero siempre había presupuesto para realizar, digamos, cosas que fuera un poquito más allá de lo que se hacía antes, ¿no? Y de repente este fervor, ¿verdad? Desapareció, pam, pam. Desapareció la SAT, disminuyó el Parnasos, disminuyó el festival de piano, ¿verdad? Y luego se disminuyó esto y lo otro y las exposiciones empezaron a escasear, ¿verdad? Y luego cuando llegó el COVID, pues ya no había prácticamente nada. Había un silencio, ¿verdad? Y me recordaba que cuando le atribuían la frase, ¿verdad?, de que donde empieza la carne asada termina la cultura, ¿verdad? Entonces siempre decía, no, hombre, ¿cómo pueden decir esto si Monterrey es una ciudad tan pujante en cuanto a lo cultural, ¿no? Tiene tantos artistas, realmente tiene muchísimo talento, ¿verdad? Pero ahora en la época de COVID, ¿verdad? Digo, híjole, ¿dónde están los artistas? ¿Dónde está este movimiento? ¿Verdad? ¿Cómo se pudo aplastar de manera tan tremenda? ¿Verdad? En aquel tiempo pensábamos que podía haber dos sinfónicas, ¿no? La de la Uni, ¿verdad? Y luego una privada, ¿verdad? Y estaba la temporada de ópera y todo. El Ballet de Monterrey. Ballet de Monterrey. Entonces había proyectos que parecían para siempre. La ópera de Nuevo León. Sí, exacto. Claro. Sí, había tanto fervor y que de repente quiero así como que ahora que produce culturalmente Monterrey, bueno, lo visible. Pues la Autónoma de Nuevo León creo que hace un gran esfuerzo y hace un gran trabajo. Un punto, ¿verdad? Sí. Por años, ¿verdad? Que es un esfuerzo financiero y mental tremendo. La ¿verdad? Escuela de Verano, el Festival Alfonso Reyes, la Feria del Libro. Sí. Hay esfuerzos, pero... Hay cosas, pero... no como Monterrey puede. Monterrey puede 10 veces más. Sí, claro. Pues hay ciudades más pequeñas que tienen mucha más presencia. En la época cuando Carlos Salazar trajo el Cervantino completo, ¿verdad? Sí. O sea, falta un brazo así grande, ¿verdad? Para hacer algo en forma, porque Monterrey tiene todas las posibilidades, ¿verdad? Tiene espacios, tiene talento, tiene artistas, tiene dinero. Pero lo que no tiene ahorita es una decisión, ¿verdad? Para decir, bueno, queremos destacar en la cultura. Como que hay miedo de decir que podríamos destacar en cultura. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo creo que tiene que ver mucho la clase de gobernantes. Y los últimos dos, por lo menos, no le han apostado a la cultura, no les ha interesado, no se ha visto nada o muy poco. A diferencia del gobierno de José Natividad González Parás, que se hizo, pues, bueno, a ti te tocó participar mucho en el Foro de las Culturas y se derivó de ahí el festival Santa Lucía, que por fortuna sobrevive, pero que no ha crecido como debió haber crecido en base a sus inicios, ¿no? Es que todo empieza con pequeñas acciones, ¿sabes? Por ejemplo, cuando, independientemente de partidos, ¿verdad? Cuando Mentor Tijerina trajo el proyecto de hacer un Radio Nuevo León, que era una especie de adaptación de Radio France, ¿verdad? Pero bien, entonces se estableció un punto, ¿verdad?, que debía haberse sostenido, ¿verdad? Ahora la estación de radio pues parece una mezcla de cualquier cosa, o sea, desapareció la música clásica, o sea, y esto va a tener impacto en muchas generaciones, ¿sabes? Porque algunas generaciones jóvenes escuchaban radio y pensaban que era normal escuchar música clásica. Ahora piensan que es normal escuchar chumta chumta. Sí. Y eso bajó, digamos, la expectativa, digamos, el rating cultural, ¿verdad?, de Nuevo León, ¿verdad? Eso fue en este gobierno. Esperemos que el siguiente retome. Sí, porque ha habido manifestaciones ciudadanas en ese sentido.
Eso es importantísimo, ¿verdad? Si los artistas, los artistas viven de la difusión. Si no hay difusión del arte, no hay artistas sin público no existe. No, ¿y tu formación fue en Praga? ¿O dónde fue? Bueno, yo me formé en Brno, en Praga, en la Academia de Artes. Me formé como compositor de música clásica. Sí. En mi lecho familiar, o sea, en la familia, todos eran biólogos. Mi padre, mi hijo, pero mi tío. Todos empujaban para que yo fuera un científico, querían que yo fuera microbiólogo. De hecho, yo estaba decidido a estudiar microbiología y también hacía música, ¿verdad? Y me salía muy bien, ¿verdad? Ya entiendo muchas cosas ahora. Y entonces yo siempre me negaba a eso porque mi padre decía, no, los artistas, los músicos son borrachos y mujeriegos. No quiero esto para ti, ¿verdad? Sí. Por algo lo sabía, porque él estudió unos 3 años de conservatorio, ¿verdad? Entonces sí sabía más o menos cómo estaba el ambiente. Y entonces yo, cuando te prohíben algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Pues lo que más quieres, lo que más deseas, sí, ¿verdad? Y entonces cuando sucedió el momento, cuando debía hacer el examen, el conservatorio en la Academia de Música, en aquel tiempo que se llamaba así, allá, era la Escuela Superior de Música. Y entonces sucede que el examen estaba antes al examen a microbiología. Y entonces dije, no, pues voy a hacer los 2 exámenes, ¿verdad? Y perfecto, ¿verdad? Entonces hice el primero, pero fue tan exitoso, ¿verdad? Que dije, bueno, ¿sabes qué? Pues no te soltamos de aquí, tú eres de música y todo. Y la microbiología quedó en segundo plano, ¿verdad? Pasaron años. Y después de que llegó un momento cuando me di cuenta que el arte es muy bonito, ¿verdad? Pero no cura las enfermedades, ¿verdad? Sí. Ni da a comer a la gente, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, me dio muchas satisfacciones el arte, me da muchas satisfacciones, sigo haciendo música para mí, pero dediqué los últimos 20 años, digamos, a la microbiología, sí, a la agricultura orgánica y específicamente a la aplicación de homeopatía para las plantas. Entonces, en esto he publicado varios libros. Bueno, pero antes de entrar a ese, porque es un tema muy amplio también y muy interesante y muy importante que me gustaría que lo compartieras. A lo mejor, si no en otro programa, vamos a ver los tiempos, pero para seguir, para continuar con la parte artística. ¿También estudiaste dirección de orquesta? No, yo estudié composición musical y teoría musical, ¿verdad? Y hice especialización en educación, metodología de enseñanza, ¿verdad? Eso fue mi formación, tanto en la Academia de Música, la Academia de Artes de Praga, como en el conservatorio en aquel tiempo en Leningrado, hoy de San Petersburgo, que regresó a su nombre original, en el conservatorio Rimsky-Korsakov. Y luego ya me desempeñé, digamos, como docente, ¿verdad? Lo que siempre me ha fascinado, porque y en cualquier ámbito que toco, ¿verdad? Tanto en la ciencia como en el arte, siempre me nace solo un enfoque, digamos, holístico, ¿no? Buscar hacer las cosas de una manera diferente, de tal manera que sorprenda, digamos, por la originalidad, pero también que sea bastante entendible para la gente. Que la ciencia se entienda y que sea aplicable, ¿verdad? Que no sea ciencia en un cubículo, sí, y que el arte comunique con el público, que no sea un arte de un esfuerzo de ser muy original y muy no sé qué, ¿verdad? Pero luego el propio artista cae en una pose que él mismo no entiende y se queda en un círculo muy reducido, ¿no? Reducido de pocos coleccionistas que lo tienen casi como mascota, ¿verdad? Que lo están alimentando, ¿verdad? Y están... Y lo que necesitamos es que se difunda justamente y que llegue a más gente. Eso, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues es un objetivo muy chato, ¿verdad? El arte tiene que estar así siempre a la vanguardia. Bueno, pienso que se pueden hacer muchas cosas a la vanguardia de tal manera que llegue a la gente, ¿sí me entiendes? Sí.
O sea, puedes hacer incluso arte abstracto, no puedes hacer música contemporánea, puedes hacer todo, pero puedes ver la manera de cómo hacerla llegar al público. Si el arte no llega al público, no existe. Sí. De alguna manera tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, este enfoque holístico, digamos, cómo formar las personas de manera, digamos, abarcante, ¿sabes? En la UNAM, cuando hacíamos seminarios, ¿verdad? Entonces era una escuela de música, una facultad de música, ¿verdad? Donde todos hablaban de música. Y dije, ok, vamos a darle un enfoque interdisciplinario o transdisciplinario, ¿verdad? Traía un especialista de la UNAM que hablaba sobre grupos galeanos, o sobre algunos tipos de esquemas de matemática, pero alta matemática, ¿verdad? Y que nos diera una conferencia a los compositores y mis alumnos, ¿verdad?, sobre alta matemática. Y luego traía un biólogo que trabajaba con delfines, ¿verdad?, para que hablara sobre delfines. Y entonces lo relacionamos con la música. Entonces la gente decía, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con música? Y digo, todo tiene que ver. Si tú no entiendes la vida, no puedes entender el arte. Si tú no entiendes la vida, no puedes entender la educación. Entonces, ¿qué es primero? ¿Formar ser humano o formar un especialista? Entonces hay dos puntos de vista, ¿verdad? Claro. Tú dices, ok, yo primero quiero formar al artista y luego veo si es ser humano, ¿de acuerdo? Pero no funciona así. En la vida funciona así, ¿verdad? Claro. Funciona que primero tienes que preparar al hombre para la vida. Número uno, ¿verdad? Y número dos es, si tú lo preparas para la vida, probablemente será un buen artista o cualquier otra cosa que la vida lo empuje, ¿verdad? Pero va a hacerlo bien y va a tener un perfil útil para él, para su familia y para la sociedad. Sí. ¿Verdad? Y entonces este cambio de este punto que parece sencillo, ¿verdad? Si tú lo pones en la educación, ¿verdad?, hace maravillas, ¿verdad? Pero tienes que sostener el punto, porque hay muchos puntos de flexión, ¿verdad?, muchas estaciones de flexión cuando la gente empieza a empujarte para otro lado, ¿verdad? Te dices, no, pues sería mejor si podía tocar más rápido, ¿verdad? O sería mejor que si pudiera saber de memoria el nombre de todos los microorganismos, ¿verdad? Y ni otra cosa importa, ¿sabes? El mejor pianista no es el que toca más rápido. Uh-huh. Si tú escuchas las entrevistas con los grandes artistas, ¿verdad?, con Rubinstein, ¿verdad?, le preguntan, oiga, ¿y qué es el arte para usted? Y entonces él se sienta, ¿verdad?, ya viejito, y todos se sientan y dice, mire, yo cuando empiezo a tocar, como que siento que se me va el alma y que se va conectando con el público y que me va regresando, siento como olas y toco y siento que los dedos tocan solos. Ahora échate esta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo enseñas esto? ¿Cómo llegó este tipo a este grado de conocimiento? Claro. Y si tú ves con los grandes artistas, y muchos de ellos también están aquí en Monterrey, probablemente no tan promovidos como deberían ser, pero hay grandes artistas aquí. ¿Okay? Sí. Entonces tú ves cómo pintan, ¿verdad? Pintan como si fuera automático, como si fuera lo más fácil del mundo, ¿sabes? Sí. Sí, y claro. Entonces, ¿cómo llegaron a este entendimiento? ¿Verdad? Probablemente no llegaron a este entendimiento repitiendo técnica y siendo más rápidos y más eficaces y más racionales, ¿verdad? Simplemente llegaron a eso a través de culminar un ciclo de la vida, ¿verdad? Donde tú dices, ok, ya lo material, entonces ahora lo emocional. Y ahora vas construyendo la pirámide de Maslow, ¿verdad?, es llegar a lo espiritual, ¿verdad?, de espiritualizarse. En el momento cuando dices, ¿qué más da si me da dinero o no me da dinero? Pero yo quiero hacerlo y voy a hacerlo. Voy a hacerlo para que quede después de mí. Un legado. Sí, en ese momento haces algo no para vivir, sino para trascender. Y esta trascendencia, ¿verdad?, ese es el cambio que nunca se produce a partir de... O sea, sí se produce a partir de un cambio material, ¿verdad? En principio debe haber un aprendizaje como mover las teclas y cómo agarrar el pincel y cómo moverse en el escenario, la técnica básica, ¿verdad? Pero se construye a través de una conexión de la profundidad, digamos, del ser humano. Entonces, cuando una persona así, un artista así, abre la boca o hace un gesto, ¿no?, como
Julián cuando salía al escenario, ¿no? Todos los grandes teatreros que había aquí, o cuando Héctor Carrizosa agarra. Sí, pensé en él hace rato. ¿Verdad? Entonces, hay tantos, ¿no? Podría mencionar 10,000 amigos artistas, pero parece que es algo así como, ¿sabes? Como si platicaran. Pero eso es cuando ya llegan a un nivel, ¿no? A cierto nivel que, sí, que no todos llegan, ¿no? Sí, pero todos pueden llegar, todos ¿sabes? Pueden llegar. Todos pueden llegar. Claro. Y ahora, ¿cómo se llega a este nivel? Bueno, tú tienes que tener la posibilidad de comunicar con el público. Si el artista no logra comunicar con el público, termina siendo un artista mediocre y frustrado. Sí. ¿Sabes? Y esto es parte del rol del Estado, digamos, o de la iniciativa privada y conjunto, ¿verdad? Es formar un ambiente propicio para que haya desarrollo de ciencia, del arte, ¿verdad? Que hay esta posibilidad de desplegarse, ¿verdad? Que no pensar que todos van a ser empleados en una maquiladora y que vamos a hacer 8 horas diarias y todo esto, porque finalmente estás viendo, ¿verdad? Que hay personas que de plano no aguantan este tipo de vida, quieren dar más, quieren trascender, sí, quieren hacer significar Monterrey, significar Nuevo León, significar México. Mira, salió a la República Checa y todo esto. ¿Verdad? Aquí, pues cuando salió a la República Checa, aquí no era muy conocido, pero allá de cuenta que se abrió la puerta y él mismo de repente empezó a crecer, madurar. Y anteriormente hubo una generación de nuevo leoneses que fueron a la República Checa, Gerardo Cantú. Sí, claro, Gerardo Cantú. Pero también, mira, tienes Sergio Villarreal. Sergio Villarreal. Sí, que acaba de exponer ahí en la República Checa. Y somos amigos de años. Él sabía que yo era el cónsul, ¿verdad? O que era checo, ¿verdad? Y todo. Y siempre platicábamos, pero nunca se nos ocurrió hacer algo allá. Porque principalmente pues no había todavía el tiempo para hacerlo y de repente va allá y expone y entonces empezó a hacer la liga, digamos, fotógrafos, ¿verdad? Que han expuesto en la República Checa. Entonces eso, ¿sabes? A partir de esas cosas chiquitas que parecen cosas de arte y hasta quién sabe para qué sirve, ¿verdad? Y quién sabe de qué comen los artistas y para qué existen en el mundo, ¿verdad? Eso de repente empieza a aumentar los lazos entre dos naciones. Sí. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de arte. Porque tú antes de poder hacer negocio, antes de colaborar, ¿verdad? Tú tienes que entender el alma del mexicano, ¿verdad? Y el mexicano tiene que entender el alma de checo. Oye, pues tú has aportado mucho en ese sentido, yo te lo reconozco y la verdad es que ha sido muy importante para mucha gente que ha tenido esas oportunidades y también has incursionado mucho en la educación y has hecho bastante en la educación, particularmente en convenios que quisiera que lo platicáramos en otro programa, para que nos platiques ahora de tu tarea, de tu experiencia como diplomático. Bueno, yo, como dije, llegué como exiliado, ¿verdad? De la Checoslovaquia. De repente yo pensaba, el comunismo no va a caer. Se veía tan sólido que dije, ¿sabes qué? Yo tengo dos posibilidades. O me quedo ahí y me hago el gran comunista, ¿verdad? Que yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? O de plano me salgo. Y decidí salir. Y me costó muchísimo, ¿verdad? Lo hice, pensando que jamás iba a regresar. Y de repente llega el 89, ¿verdad? ¡Tras! En unos pocos días no salía del asombro, ¿verdad? Que de repente empezó a caer el muro de Berlín y todo el gobierno y todo pensaba, va a haber algún... No, todo transcribió bien como lo conocíamos ya ahí, ahorita ya como la revolución de terciopelo, ¿verdad?
Y bueno, vino una propuesta de parte del nuevo gobierno checo, ¿verdad?, que buscaban un cónsul honorario aquí en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, el noreste. Con sede en Monterrey. Y entonces había varios candidatos, claro, todo un procedimiento, pero finalmente llegué a la meta, ¿verdad? Y llevo pues casi 30 años de cónsul honorario aquí en la región y pienso que hemos logrado bastantes lazos ya en la educación, en la cultura, en deportes, en industria. Muchas industrias lograron invertir en la República Checa, algunas pocas checas también invirtieron en México. Casi siempre había algún movimiento, ¿verdad?, con la República Checa, hasta que decía gente, oye, ¿no hay alguna razón oculta por qué tanta vehemencia de promover la República Checa? No, pues simplemente era porque me nacía, ¿verdad?, y probablemente hacía más de lo que me pedía la función, ¿sí me entiendes? Sí. Pero me nacía por afinidad, ¿sabes? Por agradecimiento, por afinidad, simplemente por... Me nace de corazón, ¿sabes? Qué bonito escuchar eso. Si no fuera cónsul, lo haría igual, ¿sabes? O a lo mejor hasta más. No sé. Pero me fluye así, hace cuenta, como si fuera una fuente inagotable, ¿sabes?, de interés, de ver qué pasa si presento una persona con otra persona y si hacen como una colaboración, intercambian, viajan, conocen, regresan maravillados de la República Checa, o viajan a México y regresan maravillados de México, ¿sabes? México a nosotros nos parece normal, ¿no? Pero México es un país maravilloso. Sí. Y a veces no nos damos cuenta los propios mexicanos. En Nuevo León, tú dices, Nuevo León es pura industria. No. Nuevo León tiene tantas cosas maravillosas, ¿eh?, en arte, en cultura, en educación, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden mostrar, ¿verdad? Nomás darle la posibilidad, contactar a la gente y ver que hay disposición. Ni siquiera es de dinero, ¿sabes? Disposición, tener la disposición. Sí, voluntad. Voluntad, ¿verdad? Actitud, la decisión, decisión. Abrir los brazos y decir, bueno, a ver qué hacemos en conjunto. Entonces, juntando varias partes, se logran. Sin hacer grandes esfuerzos financieros, ¿verdad?, se logra conformar esta voluntad, ¿verdad? Así nace de poco cerebro, ¿sabes? Ratko, pues tenemos que hacer otro programa porque hay muchos temas todavía y en este se nos agota el tiempo. Muchas gracias por estar en Trascendente. Muchas gracias a Ratko Tichavsky. Hasta la próxima. Nos vemos.